A todos nos gusta recibir cartas. Hay cartas que son de ánimo, cartas que son una alegría leerlas y hay cartas también de reprensión. Y las reprensiones por lo general vienen de figuras de autoridad. Hola, este es tu amigo Iván Malabarca. Bienvenido al repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a dividir la lección en 3 ideas fuerza, en 3 partes, que estoy seguro te va a servir no solo a ti, sino también a tus alumnos en la clase de la escuela sabática. Mira, la primera parte es yo también soy apóstol. Y está en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así, Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos nuestros hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo primero muestra sus credenciales. Él es apóstol de Jesucristo, tanto como fue Juan, Santiago, Natanael, Pedro, Andrés. Al mismo nivel que ellos, él también es apóstol. ¿Ok? Él también recibió su instrucción y su evangelio de Jesucristo. Entonces, recuerda, Pablo es también apóstol de Jesucristo y él es el que está firmando la carta a los Gálatas. Él es el que fue conducido por Dios, elegido por Jesucristo para ser también un ministro suyo. Primera idea, Pablo es un apóstol de Jesucristo. La segunda idea es el evangelio de Pablo. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz, aquí hay 2 saludos. Gracia del griego charis y paz del hebreo shalom. ¿Por qué habla charis shalom, griego y hebreo? Porque así estaba constituida la iglesia, ¿ok? Gracia y paz a los hermanos de origen griego y a los hermanos de origen judío, a todos un saludo. De nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es capaz de presentar los saludos de Dios? Pues alguien que está relacionado con Dios. El verso 4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuáles son las buenas nuevas que presenta Pablo? Son interesantísimas. La primera buena nueva que presenta Pablo es que Dios se dio a sí mismo en Jesucristo. Esa es la gran buena nueva. Y segundo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién hay que glorificar entonces por estas buenas nuevas? Pues a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Es decir, el ministerio salvador de Dios en la persona maravillosa de Jesucristo es el centro del Evangelio de Pablo. No te olvides. Segunda idea fuerza, el Evangelio de Pablo. Y el Evangelio de Pablo gira en torno a la maravillosa propiciación que hizo Cristo por nosotros en tu favor a través de su sacrificio en la cruz. La tercera idea fuerza es el origen del Evangelio de Pablo. El origen del Evangelio de Pablo se encuentra en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, y dice así, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, sea anatema. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente al que hemos recibido, sea condenado. Mi amigo, mi amiga, el evangelio que predica Pablo es un evangelio que tiene un origen, y es un origen divino. El origen es Jesucristo. Jesucristo se muestra a través del Evangelio de Pablo. Jesucristo da las buenas nuevas a Pablo y Pablo retransmite. Entonces, tenemos 3 ideas para este repaso de la lección de la escuela sabática. La primera, ojo, Pablo es apóstol de Jesucristo porque tiene las credenciales del cielo. Segundo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Pablo, gira en torno a la redención que hizo Jesucristo en tu favor. Tercera idea, el origen del Evangelio es de Jesucristo mismo. Y cualquiera que te anunciara un Evangelio diferente, que sea condenado. Es una carta de reprensión, es una primera parte de reprensión. Pero dentro de todo, esa reprensión conduce ¿a qué? Al amor.
conduce a que vuelvas a Jesús. Bienvenido a la sección del Aplica. En este momento vamos a aplicar 3 lecciones, una para cada una de las divisiones que hicimos del repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Tú te acuerdas la primera división que hicimos, la primera parte? ¿Quién era el apóstol? Pablo. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo puedes aplicar tú esto? ¿Ok? Vamos a aplicarlo. Mira, tú también has sido llamado por Dios. Tú que me escuchas, con tus dificultades, con tus problemas, con tus temores, tú también fuiste llamado y llamada por Dios. La segunda aplicación que hacemos es, ojo, recuerda, el Evangelio de Pablo, las buenas nuevas. ¿Y cuál era la buena nueva? Que Cristo había muerto por todos nosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Tú, recuerda, debes creer que Cristo murió por ti, que tu caso no es desesperado. Él está esperando a que tú vengas a Él. ¿Para qué? Para que el Señor haga una transformación maravillosa de amor en tu favor. La tercera y última parte de la lección nos habla de que el origen del Evangelio viene de Jesús. Ahora te voy a decir algo. Tú ahora debes no solamente vivir el Evangelio, sino ser el Evangelio. Es decir, la presencia maravillosa a tu lado de Jesucristo te debe transformar de tal manera que tú te constituyas en una carta leída por todos. Tu sonrisa, tus actitudes, todo siendo transformado por la presencia vivificadora de Dios y a su vez tú convirtiéndote en una carta leída, en un evangelio. Bienvenido a la sección del CREA. En esta sección vamos a nosotros a imaginarnos y crear decisiones actividades que nosotros podemos desarrollar. ¿Ok? ¿Recuerdas tú las 3 secciones que hemos tenido? Primero, Pablo es el apóstol de Jesucristo. Segundo, el Evangelio de Pablo. Y tercero, el origen del Evangelio de Pablo. En función de la primera parte, podemos nosotros decidir crear la siguiente actividad. Primero, respondo al llamado de Dios, así como Pablo hizo un pacto con Dios, es un apóstol de Jesucristo porque Jesucristo lo llama, así yo también soy llamado por Dios y decido hacer un pacto con Dios. ¿Qué pacto decides hacer tú con Dios? ¿Levantarte más temprano? ¿Cambiar de género musical? ¿Qué pacto decides hacer tú con Dios en respuesta a lo que has aprendido esta semana en la lección de escuela sabática? Anótalo, por favor. En segundo lugar, en la segunda parte de la lección hemos encontrado que el Evangelio, el origen del Evangelio de Pablo es la redención de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿qué decides hacer esta semana en función a saber que Jesucristo murió por ti? Quizá orar más, quizá empezar a orar antes de consumir tus alimentos, quizá empezar a hacer el culto con toda tu familia, quizá algo más concreto, cambiar tu manera de vestir. ¿Qué respuesta das? ¿Qué vas a hacer en respuesta a la segunda parte de la lección, el Evangelio de Pablo? La tercera y última parte de la lección nos habla de que el origen del Evangelio de Pablo. Y el origen del Evangelio de Pablo es Jesucristo mismo. El origen del Evangelio de Pablo viene de Dios. Entonces, la actividad, la acción, la decisión, el CREA que debemos hacer debería responder a: ¿estás dispuesto a mejorar tu estilo de vida en función del futuro que Dios tiene para contigo? ¿Qué es lo que tú puedes crear en esta semana? ¿Dejar de consumir algún alimento? ¿Empezar a consumir ensaladas? ¿Empezar a hacer ejercicio? Pues toma una decisión, haz una actividad esta semana. Esto fue el repaso de la lección de la escuela sabática. Bienvenido nuevamente y te esperamos para que en la próxima semana puedas compartir con nosotros este repaso. Dios te bendiga.